Bueno, muy bien. Voy a explicar ahora uno de los comportamientos más importantes que tiene la herramienta Flash y que es necesario tener en cuenta para la realización de su portafolio. Hasta el momento hemos visto que cualquier tipo de figura tiene ciertos comportamientos. Este, estos elementos los vemos en su comportamiento a partir de las propiedades que tiene la ventana o la interfaz de Flash. Sabemos que con F8 estos elementos pueden estar clasificados en lo que hemos visto hasta ahora como gráfico, botón y clip de película. Falta muchísimo todavía por empezar a entender el motivo del clip de película, pero por ahora voy a explicar la tercera parte de la aplicación de la herramienta de los objetos a partir de la opción botón. Cuando yo tengo un botón, generalmente lo voy a nombrar con con una palabra que me sirva siempre de referencia para toda la programación. Normalmente la gente, o por usabilidad, por comodidad y como esto se lleva también a elementos de programación, suelen determinar que los botones, su nombre está determinado por un btn, un botón. Eh, lo podemos nombrar como btn 01 para empezar a nombrar esto y vamos a dejarlo así. Listo. Cuando yo tengo un botón, ya podré observar que en la ventana de propiedades, pues toda la interfaz de lo que corresponde a la opción de la figura cambió. Ya es un botón. Le podemos dar un nombre de instancia, que ya lo he mencionado en clase, cuáles son sus usos. Y bueno, y tiene además otros comportamientos que vamos a ir viendo poco a poco. Si observo el botón, hago doble clic sobre este botón, puedo comprobar que ya he abandonado la escena 1 y que ya me encuentro en el espacio del botón. Si hago doble clic sobre este objeto, quedaré en el objeto de dibujo, es decir, en el principio básico de ilustración de este botón, donde yo podré modificar el color que le compone e incluso quitar la línea si es necesario. Cuando vengo a las propiedades de botón, voy a observar que en la línea de tiempo, según donde usted la tenga ubicada, ya aquí no me aparece como hemos visto con la figura, pues con la forma o con el clip de película. Ya la línea de tiempo no es la misma y cambia radicalmente. Y cambia en el sentido en que ya voy a tener solamente cuatro posiciones, ¿cierto? Una primera posición es un estado de reposo. Los estados de reposo son como la neutralidad del botón o de la figura, es decir, aquí no pasa absolutamente nada. Luego tenemos una segunda característica del botón que es el sobre. Para poder llegar al sobre, mire que este comporta básicamente como un fotograma vacío, ni siquiera es un fotograma vacío, un fotograma pero que no está ocupado por nada. Si yo quisiera que este fotograma que se repite acá venga a esta parte, pues ya sabemos que con F6 se va a repetir la figura, ¿cierto? Estoy avanzando del mismo modo a partir de fotogramas. Entonces, esta posición es el sobre, ¿listo? Los botones tienen las cualidades básicas de sobre que me indica que el botón tiene un comportamiento. El tercer comportamiento, perdón, que tiene el botón se llama presionado. Es decir, cuando vamos con el mouse y hacemos presión y sabemos que ese botón me va a llevar a alguna parte o algún lugar. Y por último, estaríamos aquí en la zona activa del botón. ¿Listo? Que también puede tener el mismo componente. Pero para que ustedes miren más o menos qué es lo que hemos hecho, vamos a comprobar el clip de película a partir de que es un botón, pero cuando yo muevo mi puntero me aparece una mano,
una mano que es casi que universal, que me indica que estoy en sobre esa zona, ¿listo? Hasta ahí, hasta el momento, he comprobado el sobre. La siguiente acción del botón sería hacer el clic o el presionado. Aquí yo no lo voy a anotar porque por términos de usabilidad yo debería de cambiar eso para que el usuario pueda distinguirlo. Y además el botón tiene toda una zona circular, tiene una zona activa que es la que me dice dónde puedo hacer clic. Voy a explicarlo de esta manera. En el sobre dijimos que era este botón, pero si en el sobre, por ejemplo, modificamos el color del botón, listo, mire que en reposo el botón está en su estado, pero en sobre es azul. Si compruebo con la película, voy a tener que cuando me pare sobre el botón, el sobre cambiará a un comportamiento de color, avisándole al usuario que esto puede tener algún tipo de uso. Lo mismo sucede si en el presionado yo cambio el color de la figura. Si la modifico, voy a tener entonces finalmente, cuando compruebe la película, los tres comportamientos: el sobre y el presionado. ¿Listo? Estado del botón, reposo. Sobre, cuando indica la mano, presión, aquí hago clic y cambia de color. Y su zona activa sigue siendo exactamente la misma figura. Para explicarles un poquito lo de la zona activa, como es un fotograma aparte, un fotograma distinto, yo podría hacer lo siguiente. En la zona activa voy a transformar un poquito el tamaño de referencia, lo voy a hacer un poco más pequeño, listo, y voy a volver a la sección de botón. Mire que tengo la figura y la zona activa. Cuando compruebo la figura, mire que ya estoy dentro del botón, pero la sección o el apartado que muestra cuál es la zona activa solamente le corresponde a un círculo interior que yo he ilustrado. Listo. Entonces mire que puedo seleccionar una cierta parte de ese botón para indicar como zona activa. De la misma manera como se comporta en clips de película o en gráficos, esto va a comportar también comportamientos en capa que yo puedo ir variando, ¿cierto? Que puedo ir agregando a partir de otro tipo de nodos, pero más adelante vamos a ver qué podemos hacer con ello. Para que entiendan un poquito de la zona activa, porque es uno de los elementos más importantes, mmm, algo que sirve muchísimo, que es muy comprensible, es por ejemplo cuando se ubica un tipo de nombre. Si yo tengo un enlace como este, por ejemplo, el cual voy a transformar o voy a convertir a botón, TN2, será un botón. Este botón, si yo observo, yo podría tener los siguientes usos. Me explico. Para la parte de, perdón, para la parte de la zona activa, si yo compruebo este botón con el comportamiento, voy a tener que la zona activa solamente es donde está el trazo del texto. Entonces mire que es una cosa que dificulta un poquito eh, la navegabilidad del usuario. Listo. Entonces para solucionar este tipo de cosas, yo en zona activa pues tengo un referente del marcado del área en que estoy escribiendo. Pues yo en zona activa puedo borrar este elemento, me queda un referente visual, listo. Y lo que yo podría hacer es trazar o dibujar a partir de este elemento una zona activa a partir de un cuadrado. Si de pronto el cuadrado es muy grande o muy amplio, yo puedo activar ese papel cebolla para comprobar
cuál es el tamaño que necesito de mi cuadrado. Entonces probablemente no lo necesite tan grande y simplemente lo adapte a un contexto mucho más útil en el texto. Mire entonces que con esto yo ya he eliminado que la zona activa se perdiera cuando había un trazado o un vacío entre ese texto. Ok,